Exploradores del tiempo, bienvenidos. Hace 200.000 años, en las sabanas del este de África, los primeros Homo sapiens emergieron. Eran cazadores-recolectores, nómadas que perseguían antílopes y recolectaban raíces. Con herramientas de piedra y madera, enfrentaban leopardos y tormentas, viviendo en clanes unidos por la supervivencia. Sus fogatas iluminaban noches estrelladas, mientras desarrollaban un rudimento de lenguaje, compartiendo historias de cacerías. En el año 70.000 a.C., comenzaron a migrar, cruzando desiertos y mares hacia Asia, Australia y Europa. Llevaban consigo lanzas afiladas y el ingenio para adaptarse a climas gélidos o abrasadores. En el año 40.000 a.C., la creatividad humana floreció. En cuevas como Las Caux y Altamira, pintaron bisontes y ciervos con ocres, reflejando un mundo espiritual. Crearon agujas de hueso para coser pieles, arpones para pescar y flautas de hueso que entonaban melodías. La domesticación del lobo, en el año 30.000 a.C., dio origen al perro, un aliado en la caza. En el año 20.000 a.C., los humanos perfeccionaron arcos y flechas, enfrentando mamuts en tundras siberianas. Sus rituales, marcados por entierros con ofrendas, revelaban creencias en una vida más allá. En el año 10.000 a.C., un cambio monumental transformó la humanidad. En el creciente fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, los humanos cultivaron trigo y cebada. Domesticaron ovejas y cabras, abandonando la vida nómada. Surgieron aldeas como Jericó, con muros de piedra que protegían a cientos de habitantes. La agricultura generó excedentes, permitiendo el crecimiento poblacional. Alfareros moldearon vasijas, mientras tejedores crearon telas de lino. En el año 8000 a.C., Cataluyuk, en Anatolia, albergó miles de personas en casas de adobe, con altares dedicados a diosas de la fertilidad. En el año 6000 a.C., las aldeas evolucionaron. En Mesopotamia, los subaidianos construyeron canales de riego, maximizando cosechas. En el valle del Nilo, las comunidades cultivaron mijo, mientras en el Yansé, el arroz se convirtió en un pilar. En el año 5000 a.C., las ciudades emergieron. En Sumeria, Uruk creció con templos escalonados, los zigurat, dedicados a dioses como Inanna. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, grabada en tablillas de arcilla, para registrar grano y deudas. El comercio conectó regiones, llevando obsidiana y conchas a cientos de kilómetros. En el año 4000 a.C., las sociedades se complejizaron. En el Valle del Indo, asentamientos como Mergar cultivaron algodón, mientras en Europa, los constructores de Stonehenge erigieron megalitos alineados con el sol. En América, los pueblos andinos domesticaron la llama, y en Mesoamérica, el maíz comenzó a cultivarse. En el año 3500 a.C., Sumeria consolidó ciudades-estado como Ur y Eridu, gobernadas por reyes sacerdotes. Las ruedas de carros, inventadas en Mesopotamia, facilitaron el transporte, mientras los barcos de caña navegaban el Golfo Pérsico. Si sientes la emoción de descubrir nuestro pasado, comparte este viaje con otros apasionados por la historia. En el año 3000 a.C., las primeras civilizaciones se consolidaron. En Egipto, las comunidades del Nilo se unificaron bajo líderes que pronto serían faraones. En Mesopotamia, los sumerios construyeron diques para controlar inundaciones, mientras sus poetas narraban la epopeya de Gilgamesh. En China, la cultura Yansao pintó cerámicas con espirales, y en América, los olmecas sentaron bases culturales. La humanidad, desde sus pasos iniciales, había transformado la tierra, forjando un legado de ingenio y resistencia que daría forma a los milenios venideros. En el año 3000 a.C., las primeras civilizaciones florecieron, marcando el alba de la antigüedad. En Mesopotamia, las ciudades-estados sumerias, como Uruk y Ur, prosperaron entre los ríos Tigris y Éufrates. Sus reyes sacerdotes gobernaban desde templos elevados, mientras los escribas cuneiformes registraban leyes y cosechas en tablillas de arcilla. Los sumerios construyeron canales para irrigar campos, produciendo trigo en abundancia. En el año 2900 a.C., la epopeya de Gilgamesh, narrada en versos, celebró la búsqueda de la inmortalidad. El comercio llevó lapislázuli desde Afganistán y cedro desde el Líbano, conectando culturas distantes. En Egipto, el faraón Menes unificó el Alto y Bajo Egipto alrededor del año 3100 a.C., estableciendo una monarquía divina. Los egipcios construyeron diques para controlar las crecidas del Nilo, asegurando cosechas de lino y papiro. En el año 2600 a.C., el faraón Djoser erigió la primera pirámide escalonada en Saqqara, diseñada por Imhotep, un testimonio de ingenio arquitectónico. Las pirámides de Giza, completadas en el año 2550 a.C. bajo Keops, simbolizaron el poder eterno del faraón. Los escribas jeroglíficos narraban victorias y rituales, mientras los artesanos tallaban estatuas de granito.
En el Valle del Indo, asentamientos como Harappa y Mohenjo-Daro surgieron en el año 2600 a.C. Estas ciudades, con calles gridales y sistemas de drenaje, albergaban decenas de miles de habitantes. Los indios comerciaban algodón y cuentas de cornalina con Mesopotamia, usando sellos de esteatita para marcar mercancías. En el año 2500 a.C., sus graneros almacenaban trigo, mientras los hornos producían ladrillos cocidos. En China, la cultura Longshan, en el año 2800 a.C., creó cerámicas negras pulidas, y los clanes del Río Amarillo cultivaron mijo, sentando bases para estados futuros. En el año 2000 a.C., nuevas potencias emergieron. En Creta, los minoicos construyeron palacios como Knossos, decorados con frescos de delfines y toros. Su escritura, el Lineala, registraba transacciones, aunque permanece indescifrada. Los minoicos navegaban el Mediterráneo, comerciando aceite de oliva y vino. En Mesopotamia, el rey Hammurabi de Babilonia, en el año 1792 a.C., promulgó un código de leyes grabado en piedra, estableciendo justicia para todos. Su imperio unificó ciudades, desde el Golfo Pérsico hasta el Éufrates, fortaleciendo el comercio de bronce y textiles. En el año 1800 a.C., los Hicsos, un pueblo asiático, invadieron Egipto con carros de guerra, introduciendo nuevas tecnologías. En el año 1600 a.C., los egipcios, bajo Amosé, expulsaron a los invasores, fundando el nuevo reino. En Anatolia, los hititas, en el año 1700 a.C., dominaron la metalurgia del bronce, construyendo fortalezas en Atusa. Sus leyes, grabadas en tablillas, regulaban disputas y matrimonios. En China, la dinastía Shang, en el año 1600 a.C., consolidó el poder usando escritura en huesos oraculares para consultar a los dioses. En el año 1500 a.C., el comercio global se intensificó. Los micénicos en Grecia construyeron palacios en Micenas y Pilos, con tumbas abovedadas llenas de oro. Su escritura, el Lineal B, registraba inventarios de grano y ovejas. En el año 1400 a.C., los micénicos comerciaban con Creta y Egipto, llevando ámbar del Báltico. En el Valle del Indo, Harappa mantuvo su esplendor, con baños públicos y mercados. En América, los olmecas, en el año 1500 a.C., erigieron centros ceremoniales en San Lorenzo, con colosales cabezas de piedra talladas en basalto. En el año 1300 a.C., las civilizaciones enfrentaron tensiones. En Egipto, el faraón Tutmosis III expandió el imperio hasta Siria, venciendo a los mitanios en Megido. En el año 1274 a.C., Ramsés II firmó el primer tratado de paz conocido, con los hititas, tras la batalla de Cadés. En Mesopotamia, los asirios, bajo Tukulti-Ninurta, conquistaron Babilonia en el año 1235 a.C., imponiendo tributos. En China, los Han perfeccionaron la fundición de bronce, creando vasijas rituales con dragones grabados. Si deseas seguir explorando la grandeza del pasado, comparte este relato con otros viajeros del tiempo. En el año 1200 a.C., el mundo antiguo enfrentó un colapso. Los pueblos del mar, guerreros nómadas, atacaron Egipto y Anatolia, debilitando a los hititas y micénicos. Las ciudades minoicas declinaron, y el comercio mediterráneo se detuvo. En Egipto, los faraones de la dinastía 20 lucharon por mantener el orden, mientras en Mesopotamia, los asirios resistieron. En el Valle del Indo, Mohenjo-Daro fue abandonada, marcando el fin de una era. La humanidad, resiliente, pronto forjaría nuevas culturas en los siglos venideros. En el año 1200 a.C., el mundo antiguo se reconfiguró tras el colapso de la Edad del Bronce. Los pueblos del mar devastaron ciudades mediterráneas, debilitando a los micénicos y hititas. En Egipto, los faraones de la dinastía 20, como Ramsés III, repelieron invasiones en el año 1177 a.C., pero el reino entró en declive. En Mesopotamia, los asirios, desde su capital en Assur, comenzaron a consolidar poder usando carros de guerra. En el Valle del Indo, las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro fueron abandonadas, mientras las comunidades migraron hacia el Ganges, dando origen a la cultura bélica. En el año 1100 a.C., los reinos de Israel y Judá emergieron en Canaán. Según la tradición, el rey David unificó las tribus en el año 1000 a.C., estableciendo Jerusalén como capital. Su hijo, Salomón, construyó el primer templo en el año 960 a.C., fortaleciendo la identidad hebrea. Los textos bíblicos narraban leyes y alianzas con su Dios. En Grecia, las ciudades micénicas colapsaron, dando paso a la Edad Oscura, pero las comunidades agrícolas preservaron historias épicas, como las de Homero, que más tarde narrarían la Ilíada y la Odisea. En el año 1000 a.C., nuevas potencias forjaron el mundo. En China, la dinastía Zhou, fundada en el año 1046 a.C., reemplazó a los Shang.
Los Zhou introdujeron el mandato del cielo, justificando el gobierno por la virtud. Su sociedad feudal organizó clanes en torno a la agricultura, mientras los artesanos fundían bronce para campanas rituales. En India, los textos védicos, compuestos entre el año 1500 y 1000 a.C., describían rituales y dioses como Indra, sentando las bases del hinduismo. Las aldeas del Ganges cultivaban arroz y forjaban herramientas de hierro. En el año 900 a.C., los asirios ascendieron como potencia militar. Bajo Adad-Nirari II, conquistaron territorios desde el Tigris hasta el Éufrates, imponiendo tributos. Sus palacios en Nimrud, decorados con relieves de leones, reflejaban su poder. En el año 876 a.C., el rey Ashurnasirpal II celebró banquetes con miles de invitados, mostrando riqueza. En Egipto, la dinastía 22, de origen libio, intentó restaurar la gloria, pero el reino permaneció fragmentado. En América, los Chavín, en los Andes, construyeron templos en el año 900 a.C., con grabados de jaguares. En el año 800 a.C., las ciudades-estado griegas comenzaron a resurgir. En el año 776 a.C., los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Olimpia, uniendo a los griegos en competencias de atletismo y carros. Esparta forjó una sociedad militar, mientras Corinto prosperó con el comercio marítimo. En el año 753 a.C., según la leyenda, Rómulo fundó Roma, una aldea que crecería en el Lacio. En Asia Menor, los frigios, bajo el rey Midas, construyeron tumbas monumentales en Gordión, mientras los lidios acuñaron las primeras monedas en el año 700 a.C. En el año 700 a.C., las innovaciones transformaron las sociedades. En India, los Upanishads, redactados alrededor del año 700 a.C., exploraron la naturaleza del alma, profundizando la filosofía védica. En China, los Zhou enfrentaron invasiones de nómadas, pero su cultura floreció con poesía y rituales. En Mesopotamia, los asirios, bajo Tiglat-Pileser III, en el año 745 a.C., reorganizó el imperio, desplazando poblaciones para evitar rebeliones. En América, los olmecas, en la venta, esculpieron altares de basalto, mientras los mayas desarrollaron aldeas con plataformas ceremoniales. En el año 600 a.C., el mundo se preparó para una nueva era. En Persia, los medos unificaron tribus, sentando bases para un futuro imperio. En Grecia, los poetas como Hesíodo narraron mitos de dioses y héroes, mientras las ciudades adoptaron alfabetos fenicios. En el año 612 a.C., los babilonios, bajo Nabopolassar, destruyeron Nínive, acabando con el dominio asirio. Nabucodonosor II, en el año 587 a.C., conquistó Jerusalén, exiliando a los judíos a Babilonia. En China, el filósofo Laozi, según la tradición, enseñó el taoísmo, promoviendo la armonía con la naturaleza. Únete a esta travesía por el tiempo suscribiéndote para seguir descubriendo el pasado. En el año 600 a.C., las civilizaciones se diversificaron. En Egipto, la dinastía 26, bajo Nekao II, intentó construir un canal al Mar Rojo, mientras los templos de Karnak se expandían. En India, los reinos de Magadha y Kosala crecieron, fomentando el comercio y la religión. En América, los zapotecas, en Monte Albán, construyeron terrazas y observatorios. En Europa, los celtas expandieron su cultura, forjando espadas de hierro. La humanidad, desde las cenizas del colapso, había construido reinos y filosofías que transformarían el mundo en los siglos venideros. En el año 600 a.C., las civilizaciones alcanzaron un apogeo intelectual y político. En Persia, los medos sentaron las bases para un imperio, pero fue Ciro el Grande quien, en el año 559 a.C., fundó el imperio aqueménida. Conquistó Lidia, Babilonia y Media, unificando un vasto territorio desde el Indo hasta el Mediterráneo. En el año 539 a.C., liberó a los judíos del exilio babilónico, permitiéndoles reconstruir su templo en Jerusalén. Su reinado, basado en la tolerancia, fortaleció el comercio a través de carreteras reales que conectaban Susa con Sardes. En India, el pensamiento espiritual transformó la sociedad. Siddhartha Gautama, nacido alrededor del año 563 a.C., alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda. En el año 525 a.C., comenzó a predicar el camino del desapego, fundando el budismo, que se extendió por el subcontinente. En el año 468 a.C., Mahavira consolidó el jainismo, promoviendo la no violencia. El reino de Magadha, bajo Bimbisara, creció en el año 540 a.C., fomentando el comercio y la urbanización en el Ganges. Los textos Upanishads, redactados en esta época, exploraron la naturaleza del alma. En China, el periodo de los reinos combatientes, iniciado en el año 475 a.C., marcó una era de conflicto y filosofía.
Confucio, nacido en el año 551 a.C., enseñó la virtud y el orden social, influyendo en la gobernanza. En el año 500 a.C., Laozi, según la tradición, fundó el taoísmo, abogando por la armonía con la naturaleza. Los estados de Yin, Wei y Zhao perfeccionaron la guerra con ballestas y caballería, mientras los artesanos crearon jade tallado y seda. En el año 500 a.C., Sun Tzu escribió sobre estrategias militares, enfatizando la astucia. En Grecia, las ciudades-estado brillaron con innovación. En el año 580 a.C., Solón reformó Atenas, estableciendo leyes que promovían la igualdad. En el año 546 a.C., Pisístrato fomentó las artes, mientras poetas como Safo cantaban al amor en Lesbos. Tales de Mileto, en el año 585 a.C., predijo un eclipse, iniciando la filosofía natural. En el año 530 a.C., Pitágoras exploró las matemáticas, descubriendo armonías musicales. En el año 509 a.C., Roma derrocó a su último rey, fundando una república gobernada por cónsules. En el año 500 a.C., Grecia enfrentó a Persia. En el año 490 a.C., Atenas derrotó a Darío I en Maratón, preservando su libertad. En el año 480 a.C., las batallas de Termópilas, donde Leónidas resistió, y Salamina, liderada por Temístocles, detuvieron la invasión de Jerjes. Estos triunfos fortalecieron la democracia ateniense. En el año 460 a.C., Pericles lideró Atenas, iniciando una edad dorada. El Partenón, comenzado en el año 447 a.C., reflejó su grandeza. Sócrates, en el año 470 a.C., cuestionó verdades, mientras Esquilo y Sófocles escribieron tragedias inmortales. En el año 400 a.C., las tensiones crecieron. En Grecia, la guerra del Peloponeso, iniciada en el año 431 a.C., enfrentó a Atenas y Esparta, debilitando a ambas. En el año 404 a.C., Esparta venció, pero la hegemonía duró poco. En India, el reino de Magadha se expandió bajo Ajatasattu, conquistando reinos vecinos. En China, los estados combatientes refinaron la burocracia, mientras los filósofos como Mozi defendían el amor universal. En América, los mayas construyeron centros como Tikal, con templos alineados con los astros, en el año 400 a.C. En el año 370 a.C., el pensamiento filosófico alcanzó nuevas alturas. En Atenas, Platón fundó la Academia, enseñando sobre la justicia y la realidad. En el año 384 a.C., Aristóteles, su discípulo, comenzó a clasificar el conocimiento. En Persia, el rey Artajerjes II mantuvo la estabilidad, aunque las revueltas amenazaban. En Roma, la República conquistó ciudades etruscas, expandiendo su influencia en el año 390 a.C. En Egipto, la dinastía 30 restauró la independencia, construyendo templos en el año 380 a.C. En el año 338 a.C., Macedonia emergió como potencia. Filipo II unificó Grecia tras vencer en Queronea, formando una liga de ciudades-estado. En el año 336 a.C., su hijo, Alejandro Magno, asumió el trono. En el año 333 a.C., derrotó a Darío III en Isos, iniciando una conquista que abarcó Egipto, Persia e India. En el año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia, dejando un imperio fragmentado. Su legado, la cultura helenística, mezcló tradiciones griegas y orientales, transformando el mundo. En el año 323 a.C., las civilizaciones se prepararon para una nueva era. En India, Chandragupta Maurya comenzó su ascenso, mientras en China, el estado de Yin fortaleció su ejército. En Grecia, las ciudades-estado cedieron ante los reinos helenísticos. En América, los olmecas declinaron, pero los mayas continuaron construyendo. La humanidad, con sus filosofías, conquistas y artes, había forjado un mundo interconectado, listo para los imperios y transformaciones de los siglos venideros. En el año 323 a.C., la muerte de Alejandro Magno marcó el inicio de una era de reinos helenísticos. Sus generales, los diádocos, dividieron el imperio. Antígono gobernó Asia Menor, Seleuco fundó el imperio seleucida en Persia, y Ptolomeo estableció la dinastía ptolemaica en Egipto. En el año 301 a.C., la batalla de Ipsos consolidó estas divisiones. La cultura helenística, mezcla de tradiciones griegas y orientales, floreció. En Alejandría, la biblioteca, fundada en el año 300 a.C., albergó miles de papiros, mientras Euclides sistematizó la geometría. En el año 300 a.C., el faro de Alejandría iluminó el Mediterráneo.
En India, Chandragupta Maurya fundó el Imperio Maurya en el año 321 a.C., unificando el subcontinente tras derrotar a los sucesores de Alejandro. En el año 305 a.C., firmó un tratado con Seleuco, cediendo territorios a cambio de elefantes de guerra. Su capital, Pataliputra, era una metrópoli con palacios de madera. En el año 268 a.C., su nieto Asoka, tras la conquista de Kalinga, abrazó el budismo, promoviendo la no violencia. Grabó edictos en pilares, difundiendo leyes de compasión. El budismo se extendió a Sri Lanka y Asia Central. En China, el estado de Yin ganó supremacía en los reinos combatientes. En el año 246 a.C., Yin-Zen asumió el trono de Yin. En el año 221 a.C., unificó China, proclamando Shen Shihuan, el primer emperador. Estandarizó pesos, medidas y escritura, y construyó la Gran Muralla para repeler nómadas. En el año 210 a.C., su tumba, custodiada por un ejército de terracota, reflejó su poder. Sin embargo, su tiranía provocó revueltas, y en el año 206 a.C., la dinastía Han emergió, fomentando la ruta de la seda. En Roma, la República fortaleció su dominio. En el año 264 a.C., la Primera Guerra Púnica enfrentó a Roma contra Cartago, una potencia marítima del norte de África. Roma venció en el año 241 a.C., anexionando Sicilia. En el año 218 a.C., la Segunda Guerra Púnica comenzó. Aníbal cruzó los Alpes con elefantes, derrotando a Roma en Cannas en el año 216 a.C. Sin embargo, Escipión el Africano venció a Aníbal en Zama en el año 202 a.C., consolidando el poder romano. En el año 200 a.C., los reinos helenísticos declinaron. Los seleucidas enfrentaron rebeliones, mientras los partos, en Persia, fundaron un nuevo imperio en el año 247 a.C. En Egipto, los Ptolomeos, bajo Cleopatra I, mantuvieron la estabilidad, pero las tensiones crecieron. En Grecia, las ciudades-estado, debilitadas por conflictos, cayeron bajo la influencia de Roma. En el año 100 a.C., los romanos conquistaron Macedonia tras la batalla de Pydna en el año 168 a.C., anexionando Grecia. En India, el Imperio Maurya colapsó en el año 185 a.C. tras el asesinato de Brihadrata. Los reinos sucesores, como los Shunga, promovieron el hinduismo, mientras el budismo declinó. En el año 100 a.C., el Imperio Kusan emergió en el noroeste, conectando India con la ruta de la seda. En China, la dinastía Han, bajo el emperador Wu, expandió el territorio en el año 100 a.C., conquistando Corea y Vietnam. La ruta de la seda llevó sedas a Roma, mientras los filósofos confucianos codificaron textos clásicos. En Roma, las conquistas trajeron riqueza, pero también tensiones. En el año 133 a.C., Tiberio Graco propuso reformas agrarias, pero fue asesinado. En el año 100 a.C., las desigualdades sociales crecieron, mientras generales como Mario profesionalizaron el ejército. En el año 82 a.C., Sila, tras una guerra civil, se convirtió en dictador, centralizando el poder. En el año 70 a.C., Espartaco lideró una revuelta de esclavos, que fue aplastada. En el año 60 a.C., el primer triunvirato, formado por César, Pompeyo y Craso, dominó la política romana. En el año 50 a.C., Julio César conquistó la Galia, expandiendo Roma hasta el Rin. En el año 49 a.C., cruzó el Rubicón, desafiando al Senado y desencadenando una guerra civil. En el año 45 a.C., derrotó a Pompeyo y se proclamó dictador perpetuo. Su asesinato, en el año 44 a.C., sumió a Roma en el caos. En el año 43 a.C., el segundo triunvirato, con Octavio, Marco Antonio y Lépido, tomó el poder. En el año 31 a.C., Octavio venció a Marco Antonio y Cleopatra en Actium, consolidando su dominio. En el año 27 a.C., Octavio, como Augusto, se convirtió en el primer emperador romano, marcando el fin de la República. En América, los mayas construyeron ciudades como Palenque, con pirámides escalonadas, en el año 100 a.C. En África, el reino de Aksum, en el año 100 a.C., comerciaba incienso con Roma. En India, los textos sánscritos, como el Mahabharata, se recopilaron. En China, los Han perfeccionaron el papel, revolucionando la escritura. La humanidad, con sus imperios y culturas, había creado un mundo interconectado, listo para la próxima era de dominación y fe. En el año 27 a.C., Octavio, proclamado Augusto, inauguró el Imperio Romano, transformando la República en una monarquía disfrazada. Desde Roma, Augusto reorganizó el ejército, estableció la guardia pretoriana y embelleció la ciudad con templos de mármol.
En el año 2 a.C., el foro de Augusto celebró su legado. El imperio se extendió desde Hispania hasta Siria, conectando culturas a través de calzadas y puertos. En el año 9, la derrota en Teutoburgo frenó la expansión hacia Germania, pero Roma consolidó su dominio sobre el Mediterráneo, un mar que llamaron suyo. En China, la dinastía Han, fundada en el año 206 a.C., alcanzó su apogeo bajo el emperador Wu. En el año 100 a.C., sus ejércitos conquistaron territorios en Corea y Vietnam, mientras la ruta de la seda llevaba sedas a Roma. En el año 100, los Han inventaron el papel, revolucionando la escritura y la burocracia. Los eruditos confucianos redactaron anales históricos, mientras los astrónomos cartografiaban las estrellas. En el año 8, la dinastía enfrentó crisis internas, pero se restauró bajo Wangwu en el año 25, manteniendo la estabilidad. En India, el imperio Kusan, fundado en el año 30, unificó el noroeste bajo Kanishka. En el año 100, los kusanas promovieron el budismo, construyendo estupas en Gadara con estatuas de Buda. Su capital, Purusapura, era un cruce de la ruta de la seda, comerciando especias y joyas. En el sur, los reinos tamiles, como los Chola, florecieron en el año 100, navegando hasta el sudeste asiático. Los textos sánscritos, como el Ramayana, se difundieron, mientras los matemáticos exploraron el sistema decimal. En Judea, una nueva fe nació. En el año 4 a.C., Jesús de Nazaret comenzó a predicar amor y redención. En el año 30, tras su crucifixión bajo Poncio Pilato, sus seguidores difundieron el cristianismo. En el año 64, Nerón persiguió a los cristianos en Roma, acusándolos de incendiar la ciudad. Sin embargo, la fe creció, extendiéndose a Antioquía y Efeso. En el año 70, Roma destruyó el templo de Jerusalén tras una revuelta judía, dispersando a las comunidades hebreas. Los evangelios, redactados en el año 80, narraron la vida de Jesús. En el año 100, el imperio romano alcanzó su cúspide bajo Trajano. En el año 117, conquistó Dacia y Mesopotamia, extendiendo el imperio hasta el Golfo Pérsico. Las columnas de Trajano en Roma narraron sus victorias en bajorrelieves. Bajo Adriano, en el año 122, se construyó un muro en Britania para marcar la frontera. Las ciudades romanas, como Pompeya, prosperaron con teatros y acueductos. En el año 161, Marco Aurelio, emperador filósofo, escribió meditaciones mientras defendía las fronteras de los bárbaros. En América, los mayas consolidaron ciudades-estado. En el año 200, Tikal y Calakmul construyeron pirámides escalonadas, alineadas con los solsticios. Los glifos mayas registraban dinastías y rituales, mientras los observatorios estudiaban Venus. En el año 100, Teotihuacán, en Mesoamérica, creció como un centro comercial, con la pirámide del Sol dominando el paisaje. En los Andes, la cultura nazca trazó geoglifos en el desierto, visibles desde el cielo, en el año 200. En África, el reino de Aksum, en el año 100, exportó marfil a Roma, adoptando el cristianismo en el año 300. En el año 200, el mundo enfrentó desafíos. En Roma, la dinastía de los Severos, iniciada en el año 193, luchó contra invasiones góticas. En el año 235, la anarquía militar comenzó, con emperadores asesinados por legiones. En China, la dinastía Han colapsó en el año 220, fragmentándose en los tres reinos. Los generales Cao Cao y Liu Bei libraron guerras, narradas en crónicas épicas. En India, los kusanas declinaron, mientras los reinos del sur, como los Satavahana, promovieron el comercio marítimo. En el año 300, las civilizaciones se transformaron. En Persia, los sasánidas, fundados en el año 224, desafiaron a Roma, capturando al emperador Valeriano en el año 260. Su capital, Ctesifonte, rivalizaba con Constantinopla. En India, el imperio Gupta, iniciado en el año 320, comenzaría a unificar el norte, fomentando las matemáticas. En Roma, Diocleciano, en el año 284, dividió el imperio en 4 regiones, la tetrarquía, para frenar el caos. En el año 305, abdicó, dejando un imperio vulnerable. En el año 313, Constantino marcó un punto de inflexión. Tras la batalla del puente Milvio en el año 312, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. En el año 325, el Concilio de Nicea unificó la doctrina cristiana. Constantinopla, fundada en el año 330, se convirtió en la nueva capital romana. En América, los mayas perfeccionaron su calendario, mientras Teotihuacán comerciaba obsidiana. En África, Aksum acuñó monedas de oro. En China, los Jin reemplazaron a los 3 reinos, pero las invasiones nómadas amenazaron. La humanidad, con sus imperios y creencias, se preparó para una era de fe y transformación.
En el año 313, el Edicto de Milán, promulgado por Constantino, transformó el Imperio Romano al legalizar el cristianismo. Las iglesias surgieron en Roma y Jerusalén, mientras los obispos ganaban influencia. En el año 330, Constantino fundó Constantinopla, una nueva capital en el Bósforo, fortificada con murallas y adornada con foros. En el año 380, Teodosio declaró el cristianismo religión oficial, prohibiendo cultos paganos. El Imperio Romano, dividido en Occidente y Oriente, enfrentó crecientes amenazas. En el año 378, los visigodos derrotaron a los romanos en Adrianópolis, exponiendo la fragilidad del imperio. En el año 410, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma, un golpe devastador. En el año 476, el último emperador occidental, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, marcando la caída del Imperio Romano de Occidente. Tribus germánicas, como los francos y ostrogodos, establecieron reinos en Galia e Italia. En el Imperio de Oriente, ahora bizantino, la cultura romana perduró. En el año 527, Justiniano ascendió al trono, buscando restaurar la gloria romana. En el año 532, construyó Santa Sofía, cuya cúpula dominó Constantinopla. Su Corpus Juris Civilis, codificado en el año 529, preservó el derecho romano. En India, el Imperio Gupta alcanzó su cenit. En el año 320, Chandragupta I unificó el norte, y bajo Kumaragupta, en el año 415, las artes florecieron. Los matemáticos, como Aryabhata, calcularon el valor de pi en el año 499, mientras los astrónomos describieron la rotación terrestre. Los templos de piedra, decorados con relieves de Vishnu, reflejaron la devoción hindú. En el año 550, los hunos blancos invadieron, debilitando a los Guptas. Los reinos regionales, como los Pallava, emergieron, promoviendo la poesía tamil. En China, la dinastía Jin, fundada en el año 265, colapsó en el año 420, dando paso a las dinastías del norte y del sur. En el año 386, los Wei del norte unificaron el norte, adoptando el budismo. Las cuevas de Yungan, talladas en el año 460, albergaban estatuas colosales de Buda. En el sur, los Liu Song fomentaron la poesía, mientras los barcos comerciaban con India. En el año 589, la dinastía Sui reunificó China, construyendo el Gran Canal, que conectó el Yangtze con el río Amarillo. En Persia, los sasánidas consolidaron su poder. En el año 399, Yazdejer I mantuvo la paz con Roma, mientras los palacios de Ctesifonte brillaban con mosaicos. En el año 531, Cosroes I, conocido como Anushirvan, reformó la administración, fortaleciendo el ejército. Los sasánidas comerciaban seda con China y promovían el zoroastrismo, aunque toleraban a cristianos y judíos. En el año 570, las guerras con Bizancio reanudaron, drenando recursos. En África, el reino de Aksum, en el año 400, acuñó monedas de oro, comerciando con India. En América, los mayas alcanzaron un apogeo cultural. En el año 435, Tikal consolidó su poder, mientras Palenque construyó templos con inscripciones glíficas. En el año 500, Teotihuacán dominó Mesoamérica, con amplias avenidas y mercados. Los comerciantes llevaban jade y cacao, mientras los sacerdotes realizaban sacrificios en la pirámide de la luna. En los Andes, los Mochica, en el año 400, crearon cerámicas con retratos de guerreros, mientras los Nazca trazaron líneas en el desierto. En el año 500, los zapotecas de Monte Albán perfeccionaron su escritura. En el año 500, Europa entró en la Edad Media. Los francos, bajo Clodoveo, se convirtieron al cristianismo en el año 496, unificando Galia. Los monasterios, como los fundados por Benito en el año 529, preservaron manuscritos clásicos. En el año 568, los lombardos invadieron Italia, estableciendo reinos. En el Imperio bizantino, las guerras contra Persia y los eslavos debilitaron las fronteras. En el año 570, una plaga devastó Constantinopla, matando a miles. En China, la dinastía Sui enfrentó rebeliones, pero su infraestructura fortaleció el comercio. En el año 600, una nueva fe transformó el mundo. En Arabia, Mahoma, nacido en el año 570, recibió revelaciones en el año 610. En el año 622, huyó de la Meca a Medina, marcando el inicio del calendario islámico. Unificó las tribus árabes bajo el Islam, predicando la sumisión a un único Dios. En el año 632, tras su muerte, los califas expandieron la fe, conquistando Damasco y Jerusalén. En Bizancio, Heraclio derrotó a los sasánidas en el año 627, pero el Islam emergió como una amenaza. En India, los reinos Pallava construyeron templos excavados en roca.
En el año 622, el mundo estaba en transición. En América, los mayas guerrearon entre Tikal y Calakmul, mientras Teotihuacán declinó. En África, Aksum mantuvo su comercio, pero perdió influencia. En China, la dinastía Tang, fundada en el año 618, comenzó a restaurar la unidad, promoviendo la poesía. En Europa, los reinos bárbaros se consolidaron, mientras los monasterios copiaban textos. La humanidad, con la caída de imperios y el ascenso de nuevas fes, se preparó para una era de conquistas y renacimientos culturales. En el año 622, el Islam comenzó su expansión desde Arabia. Tras la muerte de Mahoma, los califas Rashidun conquistaron Siria y Egipto. En el año 636, Damasco cayó, y en el año 642, Alejandría se rindió. En el año 661, los omeyas establecieron un califato con capital en Damasco, unificando el mundo árabe. En el año 711, los musulmanes conquistaron la península ibérica, derrotando a los visigodos en Guadalete. Córdoba se convirtió en un centro cultural, con mezquitas y bibliotecas. En el año 750, los abasíes tomaron el poder, trasladando la capital a Bagdad, un crisol de ciencia y poesía. En China, la dinastía Tang, fundada en el año 618, trajo prosperidad. Bajo Taizong, en el año 629, el imperio se expandió hasta Asia Central, controlando la ruta de la seda. En el año 713, la capital, Chang'an, albergaba 1 millón de habitantes, con mercados llenos de especias y jade. Poetas como Li Bai, en el año 760, escribieron versos inmortales, mientras la imprenta de madera difundía textos budistas. En el año 755, la rebelión de Anlushan debilitó a los Tang, pero la dinastía perduró, fomentando la cerámica vidriada y la pintura. En Europa, los francos consolidaron su poder. En el año 732, Carlos Martel detuvo el avance islámico en Poitiers, fortaleciendo el reino franco. En el año 768, Carlomagno asumió el trono, unificando gran parte de Europa. En el año 800, el Papa León III lo coronó emperador, reviviendo el ideal romano. Aquisgrán, su capital, albergó escuelas que preservaron textos clásicos. En el año 814, tras su muerte, el imperio carolingio se fragmentó, pero su legado cultural perduró en monasterios y catedrales. En el año 700, el imperio bizantino resistió presiones. En el año 717, León III repelió un asedio árabe en Constantinopla, usando fuego griego. En el año 787, el Concilio de Nicea restauró los iconos cristianos, uniendo a la Iglesia. Bizancio mantuvo el comercio con Asia, exportando sedas. En Persia, los abasíes fomentaron la ciencia. En el año 800, Al-Juarizmi desarrolló el álgebra, mientras los traductores preservaron textos de Aristóteles. En India, los reinos Pala, en el año 770, promovieron el budismo, construyendo universidades como Nalanda. En el año 800, los vikingos comenzaron sus expediciones. Desde Escandinavia, navegaban en drakkars, saqueando monasterios en Irlanda y Francia. En el año 839, fundaron Dublín, un centro comercial. En el año 871, Alfredo el Grande, rey de Wessex, detuvo a los daneses en Inglaterra, unificando reinos anglosajones. Los vikingos alcanzaron América del Norte en el año 1000, estableciendo un asentamiento en Vinland. En el año 860, los varegos, vikingos del este, fundaron la Rus de Kiev, conectando el Báltico con Bizancio. En América, los mayas alcanzaron su apogeo. En el año 683, Palenque, bajo Pacal, construyó el Templo de las Inscripciones, con glifos que narraban su reinado. En el año 800, Chichén Itzá emergió, con observatorios astronómicos. En el año 900, muchas ciudades mayas, como Tikal, fueron abandonadas, posiblemente por sequías. En Mesoamérica, los toltecas, en el año 900, construyeron Tula, con columnas de guerreros. En los Andes, los Bari, en el año 700, unificaron regiones con carreteras, mientras los Tiwanaku crearon monolitos en el lago Titicaca. En el año 900, el mundo islámico brilló. En el año 969, los fatimíes fundaron el Cairo, construyendo la mezquita de Al-Azhar. En Al-Ándalus, Abderramán III proclamó un califato en el año 929, rivalizando con Bagdad. En China, la dinastía Tang cayó en el año 907, dando paso a los 5 dinastías. En el año 960, los Song unificaron China, perfeccionando la pólvora y la brújula. En Europa, Otón I, coronado emperador en el año 962, fundó el Sacro Imperio Romano, uniendo reinos germánicos. En el año 1000, las civilizaciones se estabilizaron. En Europa, los monasterios benedictinos copiaron manuscritos, mientras los campesinos labraban tierras feudales.
En el año 987, Hugo Capeto fundó la dinastía francesa. En India, los Chola, en el año 985, conquistaron Sri Lanka, construyendo templos con gopurams. En África, el reino de Ghana, en el año 900, controló el comercio de oro, atrayendo a mercaderes árabes. En América, los Anasazi, en el año 1000, construyeron pueblos en acantilados en Chaco Canyon, con quivas ceremoniales. En el año 1000, el mundo estaba interconectado. Los comerciantes árabes llevaron especias a Europa, mientras los barcos chinos navegaban a India. En Bizancio, Basilio II derrotó a los búlgaros en el año 1014, consolidando el imperio. En Mesoamérica, los toltecas influyeron en los mayas, mientras los mixtecas crearon códices. La humanidad, con sus conquistas, ciencias y creencias, había forjado una red global, lista para los renacimientos y conflictos de los siglos venideros. En el año 1000, la Edad Media Central comenzó con un mundo en transformación. En Europa, el feudalismo estructuró la sociedad, con señores y vasallos ligados por juramentos. Los monasterios, como Cluny, preservaron el saber, mientras los campesinos labraban tierras. En el año 1024, el Sacro Imperio Romano, bajo Enrique II, fortaleció su autoridad sobre Alemania e Italia. En Francia, la dinastía Capeto consolidó el poder, con París emergiendo como centro cultural. En el año 1085, el Domesday Book, ordenado por Guillermo el Conquistador, registró las tierras de Inglaterra tras su conquista en 1066. En el año 1095, el Papa Urbano II llamó a la Primera Cruzada, exhortando a los cristianos a liberar Jerusalén. En el año 1099, los cruzados capturaron la ciudad, estableciendo reinos en el Levante. En el año 1187, Saladino reconquistó Jerusalén, desencadenando la Tercera Cruzada, liderada por Ricardo Corazón de León. Las cruzadas fortalecieron el comercio mediterráneo, llevando especias y sedas a Europa. En el año 1204, la Cuarta Cruzada saqueó Constantinopla, debilitando al Imperio bizantino. Los caballeros templarios protegían rutas de peregrinos, acumulando riqueza. En China, la dinastía Song, fundada en el año 960, alcanzó un apogeo cultural. En el año 1080, Suzong construyó un reloj astronómico, mientras la imprenta difundía libros. En el año 1100, los Song perfeccionaron la pólvora, usándola en armas. La capital, Kaifeng, era una metrópoli con canales y mercados. En el año 1127, los Jurchen invadieron, forzando a los Song a trasladarse al sur, en Hanzhou. Los poetas, como Susi, escribieron sobre la naturaleza, mientras los pintores capturaban paisajes en tinta. El comercio marítimo conectó China con India y Arabia. En el mundo islámico, Bagdad brilló bajo los abasíes. En el año 1000, los matemáticos perfeccionaron el astrolabio, mientras los poetas, como Al-Mutanabbi, recitaban versos épicos. En el año 1050, los selyúcidas, un pueblo turco, tomaron Bagdad, fortaleciendo el Islam suní. En Al-Ándalus, la mezquita de Córdoba rivalizaba con la Meca, mientras los filósofos, como Ibn Rushd, reconciliaban la fe con Aristóteles. En el año 1092, los almorávides unificaron el Magreb, extendiendo su influencia a España. El comercio transsahariano llevó oro a los mercados mediterráneos. En India, los Chola dominaron el sur. En el año 1014, Rajendra Chola conquistó Sri Lanka y navegó hasta el sudeste asiático, comerciando perlas. Los templos, como el de Tanjabur, construido en el año 1010, mostraban torres escalonadas. En el norte, los Rajputs resistieron a los invasores musulmanes, mientras los poetas sánscritos narraban epopeyas. En el año 1200, los sultanatos de Delhi, fundados por los gúridas, introdujeron el Islam en el Ganges, construyendo mezquitas junto a templos hindúes. La coexistencia cultural definió la región. En el año 1100, las catedrales góticas comenzaron a elevarse en Europa. En el año 1140, la Basílica de Saint-Denis, con vitrales y arcos ojivales, marcó el inicio del estilo gótico. Notre Dame de París, comenzada en el año 1163, simbolizó la fe y el arte. Las universidades de Bolonia y París, fundadas en el año 1100, formaron juristas y teólogos. En el año 1215, la Magna Carta, firmada en Inglaterra, limitó el poder del rey Juan, sentando bases para el derecho constitucional. En el año 1200, los mongoles emergieron como potencia. En el año 1206, Temujin, proclamado Genghis Khan, unificó las tribus mongolas. En el año 1218, conquistó Persia, y en el año 1221, alcanzó el Cáucaso. Su ejército, con arqueros a caballo, era imparable. En el año 1227, tras su muerte, sus hijos continuaron la expansión, fundando el mayor imperio contiguo de la historia. En China, los Song resistieron,
pero los mongoles capturaron ciudades del norte, amenazando su dominio. En América, los toltecas declinaron en el año 1100, mientras los aztecas migraron al Valle de México. En el año 1200, los incas comenzaron a unificar tribus en los Andes, construyendo terrazas agrícolas en Cuzco. En el año 1250, los aztecas fundaron Tenochtitlán, una ciudad sobre lagos, mientras los incas, bajo Manco Cápac, fortalecieron su dominio. La humanidad, con sus cruzadas, imperios y catedrales, forjó una era de conflicto y creación, lista para los desafíos del próximo siglo. En el año 1250, la Baja Edad Media comenzó con un mundo en crisis y renacimiento. En Europa, el Sacro Imperio Romano enfrentó disputas internas, mientras los reinos de Francia e Inglaterra consolidaban su poder. En el año 1261, los mongoles, bajo Kublai Khan, fundaron la dinastía Yuan en China, trasladando la capital a Pekín. En el año 1271, Marco Polo viajó a China, narrando sus maravillas. En el año 1279, los mongoles completaron la conquista de los Song, unificando China, pero su dominio en Persia y Rusia comenzó a debilitarse. En el año 1300, una catástrofe transformó el mundo. La peste negra, originada en Asia, llegó a Europa en 1347, matando a un tercio de la población. Ciudades como Florencia y Londres quedaron desoladas, y el comercio colapsó. En el año 1337, la Guerra de los 100 Años enfrentó a Inglaterra y Francia, con batallas como Crecy, donde los arqueros ingleses vencieron. En el año 1381, los campesinos ingleses se rebelaron, exigiendo derechos. La peste y las guerras aceleraron el declive del feudalismo, fortaleciendo a las ciudades. En China, la dinastía Yuan decayó por la corrupción. En el año 1368, Zhu Yuanzhang lideró una revuelta, fundando la dinastía Ming. En el año 1405, los Ming enviaron flotas bajo Zheng He, alcanzando África. La ciudad prohibida, comenzada en 1406, simbolizó su poder. En el mundo islámico, los otomanos, bajo Osmán I, capturaron Bursa en 1326, expandiéndose en Anatolia. En el año 1389, vencieron a los serbios en Kosovo, consolidando su presencia en los Balcanes. En el año 1400, el Renacimiento comenzó en Italia. En Florencia, los Medici financiaron a artistas como Donatello, quien esculpió estatuas de bronce. En el año 1416, Brunelleschi diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia, un hito arquitectónico. Los humanistas, como Petrarca, redescubrieron textos clásicos, promoviendo la educación. En el año 1450, Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta, difundiendo libros como la Biblia. En el año 1429, Juana de Arco inspiró a Francia a resistir a Inglaterra, cambiando el rumbo de la Guerra de los 100 Años. En el año 1453, los otomanos, bajo Mehmed II, conquistaron Constantinopla, renombrándola Estambul y poniendo fin al Imperio bizantino. La caída de Constantinopla impulsó a los eruditos bizantinos a huir a Italia, llevando manuscritos que alimentaron el Renacimiento. En España, los reyes católicos, Fernando e Isabel, comenzaron a unificar reinos, completando la Reconquista en 1492. En el año 1480, los otomanos atacaron Italia, pero fueron repelidos, consolidando Estambul como centro cultural. En India, los sultanatos de Delhi prosperaron. En el año 1398, Tamerlán invadió, saqueando Delhi, pero los sultanes se recuperaron, construyendo mezquitas. En el sur, el reino de Vijayanagara, fundado en 1336, resistió a los musulmanes, promoviendo templos hindúes. En el año 1400, sus mercados comerciaban diamantes. En África, el imperio de Malí, bajo Mansa Musa, floreció en el año 1324, con Timbuktu como centro de saber. En el año 1400, los reinos de Ife y Benín crearon esculturas de bronce, comerciando con Portugal. En América, los aztecas consolidaron Tenochtitlán. En el año 1325, construyeron templos a Huitzilopochtli, mientras los mercados comerciaban cacao. En los Andes, los incas, bajo Pachacútec, comenzaron a expandirse en el año 1438, conquistando Cuzco y construyendo carreteras. En Mesoamérica, los mixtecas crearon códices ilustrados en el año 1400. La humanidad, marcada por la peste y el Renacimiento, forjó una era de exploración y transformación, lista para los descubrimientos del próximo siglo. En el año 1450, el Renacimiento transformó Europa, marcando una era de exploración y creación. En Italia, Florencia brilló bajo los Medici. En el año 1469, Lorenzo de Medici financió a artistas como Botticelli, quien pintó el nacimiento de Venus.
En el año 1503, Leonardo da Vinci creó la Mona Lisa, mientras Miguel Ángel esculpió el David en 1504. En el año 1512, Miguel Ángel completó la Capilla Sistina, con frescos que narraban la creación. Los humanistas, como Erasmo, promovieron la educación en el año 1509, traduciendo textos griegos. En el año 1492, Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, iniciando la era de la exploración europea. Financiado por los reyes católicos, abrió rutas al Nuevo Mundo. En el año 1498, Vasco da Gama llegó a la India, estableciendo una ruta marítima para Portugal. En el año 1519, Fernando de Magallanes comenzó la primera circunnavegación del globo, completada por Elcano en 1522. Estas expediciones conectaron continentes, llevando especias y metales a Europa, pero también enfermedades que diezmaron a los pueblos indígenas. En el año 1519, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, capturando Tenochtitlán en 1521. En el año 1533, Francisco Pizarro derrotó a los incas, tomando Cuzco. España extrajo oro y plata de América, enriqueciendo sus arcas, pero esclavizó a millones de indígenas y africanos. En el año 1565, los españoles fundaron Manila, conectando América con Asia. En América, los sobrevivientes indígenas resistieron, mientras los mestizos crearon nuevas culturas, mezclando tradiciones. En Europa, la Reforma fracturó el cristianismo. En el año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg, denunciando la corrupción papal. En el año 1521, fue excomulgado, pero sus ideas se difundieron, creando iglesias luteranas. En el año 1534, Enrique VIII fundó la Iglesia Anglicana, rompiendo con Roma. En el año 1545, el Concilio de Trento inició la Contrarreforma, fortaleciendo el catolicismo. Las guerras religiosas, como la de Esmalcalda en 1546, dividieron Europa. En el mundo islámico, los otomanos expandieron su imperio. En el año 1529, Solimán el Magnífico sitió Viena, amenazando Europa. En el año 1566, conquistó Bagdad, consolidando el control del Mediterráneo. En el año 1571, la batalla de Lepanto frenó su avance naval. En India, el imperio mogol, fundado por Babur en 1526, unificó el norte. En el año 1565, Akbar promovió la tolerancia, construyendo Fatehpur Sikri. Los mogoles comerciaban algodón con Europa. En China, la dinastía Ming fortaleció su economía. En el año 1500, los puertos de Cantón comerciaban con Portugal, mientras los artesanos producían porcelana azul. En el año 1583, Matteo Ricci, un jesuita, llegó a China, introduciendo ideas occidentales. En Japón, el período Sengoku, iniciado en 1467, vio guerras entre daimios. En el año 1582, Oda Nobunaga unificó parte del país, pero fue asesinado. En el año 1600, Tokugawa Ieyasu fundó un shogunato, trayendo paz. En África, el imperio Songhai, sucesor de Malí, dominó el Sahel. En el año 1492, Askia Muhammad expandió Tombuctú, un centro de saber islámico. En el año 1500, los reinos de Congo y Nongo comerciaban con Portugal, pero la trata esclavista comenzó, desplazando a millones. En América, los mapuches resistieron a los españoles en Chile, mientras los iroqueses formaron confederaciones en el año 1500. La humanidad, con sus descubrimientos y conflictos, forjó una era global, lista para los imperios y revoluciones del próximo siglo. En el año 1600, la era de los imperios absolutistas comenzó, marcada por monarquías poderosas y avances científicos. En Europa, las tensiones religiosas desencadenaron conflictos. En el año 1618, la Guerra de los 30 Años estalló en el Sacro Imperio Romano, enfrentando a católicos y protestantes. Batallas como la de White Mountain, en 1620, devastaron Alemania. En el año 1648, la Paz de Westfalia puso fin al conflicto, estableciendo fronteras modernas y debilitando el Sacro Imperio. Los Países Bajos emergieron como potencia comercial, con Ámsterdam liderando el comercio marítimo. En Francia, Luis XIV, el Rey Sol, personificó el absolutismo. En el año 1661, asumió el control total, centralizando el poder. En el año 1682, trasladó la corte a Versalles, un palacio de espejos y jardines que simbolizaba su grandeza. En el año 1685, revocó el Edicto de Nantes, persiguiendo a los hugonotes y unificando la fe católica. Sus guerras, como la de la Liga de Augsburgo en 1688, expandieron Francia, pero agotaron sus recursos. En el año 1700, la Guerra de Sucesión Española consolidó el poder Borbón.
En China, la dinastía Ming colapsó en el año 1644, tras revueltas campesinas. Los manchúes fundaron la dinastía Qing, capturando Pekín. En el año 1662, Kangxi, un emperador erudito, fortaleció el imperio, conquistando Taiwán en 1683. Los Qing promovieron la porcelana y la literatura, mientras el comercio con Europa creció. En el año 1720, los jesuitas cartografiaron China, integrando conocimientos occidentales. Los puertos de Cantón exportaban té, conectando Asia con el mundo. En el mundo islámico, los otomanos mantuvieron su influencia. En el año 1683, sitiaron Viena, pero fueron derrotados, marcando el límite de su expansión. En el año 1703, los otomanos firmaron tratados con Austria, cediendo Hungría. En Estambul, los bazares comerciaban alfombras, mientras los poetas recitaban en cafés. En India, el imperio mogol, bajo Aurangzeb, alcanzó su apogeo en el año 1689, conquistando el Deccan. Sin embargo, su intolerancia religiosa provocó rebeliones, debilitando el imperio. En el año 1600, la ciencia revolucionó el pensamiento. En el año 1609, Galileo Galilei perfeccionó el telescopio, observando los satélites de Júpiter. En el año 1633, fue condenado por la Inquisición por defender el heliocentrismo. En el año 1687, Isaac Newton publicó las leyes de la gravedad, sentando las bases de la física moderna. En el año 1650, los experimentos de Robert Boyle sobre gases avanzaron la química. Las academias, como la Royal Society, fundada en 1660, promovieron el método científico. En las Américas, las colonias europeas crecieron. En el año 1607, los ingleses fundaron Jamestown, mientras los franceses establecieron Quebec en 1608. En el año 1620, los peregrinos llegaron a Plymouth, buscando libertad religiosa. La trata esclavista, intensificada en el año 1600, llevó a millones de africanos a plantaciones de azúcar y tabaco. En el año 1690, los iroqueses resistieron a los colonos, mientras los pueblos andinos se rebelaban contra España. En México, Sor Juana Inés de la Cruz escribió poesía en 1680, defendiendo el saber femenino. En Japón, el shogunato Tokugawa trajo estabilidad. En el año 1603, Tokugawa Ieyasu unificó el país, estableciendo Edo como capital. En el año 1635, Japón se aisló, prohibiendo el comercio extranjero, salvo con holandeses. La cultura samurái floreció, con teatros kabuki y grabados ukiyo-e. En el año 1700, los poetas como Baso perfeccionaron el haiku, capturando la naturaleza. En India, los marathas, bajo Shivaji, desafiaron a los mogoles en 1674, fundando un reino hindú. En África, los reinos resistieron la presión europea. En el año 1600, el reino de Congo negoció con Portugal, adoptando el cristianismo, pero la trata esclavista debilitó su estructura. En el año 1690, el imperio Asante, en Ghana, controló el comercio de oro, resistiendo a los holandeses. En el año 1700, los reinos de Dahomey organizaron ejércitos, comerciando con Europa. La humanidad, con sus monarcas absolutos, científicos y colonias, forjó una era de poder y descubrimiento, lista para las revoluciones del próximo siglo. En el año 1750, la Ilustración iluminó el mundo, marcando una era de razón y revoluciones. En Europa, los filósofos desafiaron el absolutismo. En el año 1762, Rousseau publicó El Contrato Social, defendiendo la soberanía popular. En el año 1764, Voltaire abogó por la libertad de expresión, mientras Diderot completó la enciclopedia, difundiendo conocimiento. En el año 1776, Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, sentando las bases del capitalismo. Estas ideas inspiraron cambios políticos, cuestionando monarquías y tradiciones. En América, las colonias británicas buscaron autonomía. En el año 1763, el Tratado de París otorgó a Gran Bretaña vastos territorios tras la Guerra de los 7 Años, pero los impuestos enfurecieron a los colonos. En el año 1773, el motín del té en Boston desafió a la corona. En el año 1776, las 13 colonias declararon su independencia, redactando una constitución. Bajo George Washington, vencieron a los británicos en Yorktown en 1781, fundando los Estados Unidos en 1783. En Francia, la desigualdad y las ideas ilustradas desencadenaron una revolución. En el año 1789, la toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa. La monarquía de Luis XVI fue abolida, y en el año 1793, fue ejecutado. La Declaración de los Derechos del Hombre proclamó la igualdad.
En el año 1799, Napoleón Bonaparte tomó el poder, consolidando la República. Sus conquistas, como la batalla de Austerlitz en 1805, expandieron el imperio francés, difundiendo códigos legales modernos. En el año 1815, Napoleón fue derrotado en Waterloo, exiliado a Santa Helena. El Congreso de Viena, en el mismo año, restauró monarquías, pero las ideas revolucionarias perduraron. En América Latina, las colonias españolas se inspiraron. En el año 1810, Miguel Hidalgo lideró un levantamiento en México, mientras Simón Bolívar, en 1813, luchó por la independencia de Venezuela. En el año 1821, México logró la independencia, seguido por Colombia y Perú en 1824, marcando el fin del dominio español. En Asia, el imperio alcanzó su apogeo. En el año 1793, Qianlong rechazó embajadas británicas, manteniendo el aislamiento. Los puertos de Cantón exportaban té, pero la población creció, presionando los recursos. En India, los británicos, a través de la Compañía de las Indias Orientales, expandieron su control. En el año 1773, la ley del té fortaleció su monopolio, mientras los marathas resistían en el año 1780. En el año 1800, los británicos dominaron el sur, anexionando Mysore. En el mundo islámico, los otomanos enfrentaron declive. En el año 1798, Napoleón invadió Egipto, pero fue repelido. En el año 1805, Mehmet Ali modernizó Egipto, creando un ejército profesional. En el año 1800, los babíes desafiaron a los otomanos en Arabia, promoviendo un islam puritano. En África, los reinos resistieron la esclavitud. En el año 1787, Gran Bretaña comenzó a abolir la trata esclavista, pero los reinos de Dahomey y Ashanti continuaron comerciando, mientras el Imperio Zulú, fundado en 1818, unificó tribus. En Europa, la ciencia avanzó. En el año 1769, James Watt perfeccionó la máquina de vapor, impulsando la revolución industrial. En el año 1781, William Herschel descubrió Urano, expandiendo la astronomía. En el año 1800, Alessandro Volta inventó la batería, sentando bases para la electricidad. Las fábricas textiles, en el año 1780, transformaron Inglaterra, atrayendo campesinos a ciudades como Manchester. En el año 1810, las locomotoras de vapor comenzaron a operar, revolucionando el transporte. En Japón, el shogunato Tokugawa mantuvo la estabilidad. En el año 1750, Edo era una de las ciudades más grandes del mundo, con teatros y mercados. En el año 1800, los estudiosos estudiaron ciencias occidentales, desafiando el aislamiento. En América, los Estados Unidos expandieron su territorio. En el año 1803, la compra de Luisiana duplicó su tamaño, adquiriendo tierras de Francia. En el año 1812, la guerra contra Gran Bretaña consolidó su soberanía. La humanidad, con sus revoluciones y máquinas, forjó una era de libertad y progreso, lista para la industrialización. En el año 1815, la revolución industrial transformó el mundo, iniciando una era de máquinas y cambios sociales. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, el Congreso de Viena restauró monarquías, pero las ideas de libertad persistieron. En Gran Bretaña, las fábricas impulsaron la producción. En el año 1825, George Stephenson inauguró la primera locomotora de vapor, conectando ciudades. Las hiladoras mecánicas, perfeccionadas en 1820, llenaron Manchester de textiles. En el año 1840, los barcos de vapor cruzaban el Atlántico, reduciendo los viajes a semanas. En Europa, las revoluciones exigieron reformas. En el año 1848, levantamientos en Francia, Alemania y Austria desafiaron a los reyes. En París, los ciudadanos derrocaron a Luis Felipe, proclamando la Segunda República. En el año 1851, Luis Napoleón dio un golpe, estableciendo el Segundo Imperio. Las revoluciones, aunque reprimidas, inspiraron constituciones y derechos obreros. En el año 1867, Karl Marx publicó El Capital, analizando el capitalismo y abogando por el socialismo, influenciando movimientos obreros. En los Estados Unidos, la industrialización creció junto con conflictos internos. En el año 1831, las fábricas textiles de Nueva Inglaterra emplearon a miles, mientras los ferrocarriles conectaban el este con el oeste. En el año 1861, la guerra civil estalló por la esclavitud. Bajo Abraham Lincoln, el norte venció en 1865, aboliendo la esclavitud con la 13ª enmienda. En el año 1869, el ferrocarril transcontinental unificó el país, facilitando la migración al oeste, aunque desplazó a los nativos americanos. En América Latina, las naciones consolidaron su independencia.
En el año 1825, Bolivia se proclamó independiente, nombrada en honor a Simón Bolívar. En el año 1839, las guerras civiles en México debilitaron su economía, mientras Brasil, bajo Pedro II, modernizó sus ciudades en 1850. En el año 1865, la Guerra de la Triple Alianza enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, devastando la región. Las élites criollas impulsaron el comercio de café y azúcar. En Asia, Japón se transformó. En el año 1868, la restauración Meiji derrocó al shogunato Tokugawa, restaurando al emperador. Japón adoptó tecnologías occidentales, modernizando su ejército y ferrocarriles. En el año 1871, abolió el feudalismo, creando una constitución. En China, la dinastía En enfrentó crisis. En el año 1850, la rebelión Taiping, liderada por Hong Xiuquan, desafió al emperador, causando millones de muertes. En el año 1864, los Qin aplastaron la rebelión, pero su poder se debilitó frente a Europa. En India, los británicos consolidaron su dominio. En el año 1857, la rebelión de los cipayos desafió a la Compañía de las Indias Orientales, pero fue sofocada. En el año 1858, la corona británica asumió el control, iniciando el Raj. Calcuta y Bombay crecieron con ferrocarriles, mientras los indios enfrentaban impuestos y discriminación. En el año 1860, los cultivos de índigo alimentaron la industria textil británica, pero empobrecieron a los campesinos. En el mundo islámico, los otomanos intentaron modernizarse. En el año 1839, el Edicto de Gulane inició las reformas Tanzimat, otorgando derechos a minorías. En el año 1869, se abrió el Canal de Suez, conectando Europa con Asia. En Egipto, Mehmet Ali industrializó el país, pero en 1860, la deuda permitió la influencia británica. En Persia, la dinastía Qajar, en 1850, firmó tratados con Rusia, cediendo territorios. En África, los reinos zulú resistieron a los británicos en 1870, mientras Etiopía, bajo Menelik II, mantuvo su independencia. En el año 1870, la ciencia avanzó. En 1831, Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética, base de los generadores. En 1869, Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica, organizando los elementos. En 1861, Louis Pasteur desarrolló la pasteurización, mejorando la salud. Las ciudades industriales, como Londres, crecieron, pero la contaminación y la pobreza desataron movimientos obreros. La humanidad, con sus fábricas y revoluciones, forjó una era de progreso y desigualdad, lista para la globalización del próximo siglo. En el año 1870, el mundo entró en una era de imperialismo y modernización, impulsada por la tecnología y la ambición. En Europa, las naciones consolidaron su poder. En el año 1871, Otto von Bismarck unificó Alemania bajo Guillermo I, tras derrotar a Francia en la Guerra Franco-Prusiana. En el año 1870, Italia completó su unificación, con Roma como capital. Las potencias europeas, impulsadas por la revolución industrial, buscaron dominar el mundo, compitiendo por recursos y colonias. En África, el colonialismo redibujó el continente. En el año 1884, la Conferencia de Berlín dividió África entre Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica. En el año 1896, Etiopía, bajo Menelik II, derrotó a Italia en Adwa, preservando su independencia. En el año 1899, la Guerra de los Bóeres enfrentó a los británicos contra colonos holandeses en Sudáfrica, consolidando el control británico. Los reinos africanos, como los zulú, resistieron, pero las armas europeas prevalecieron, explotando oro y diamantes. En Asia, Japón emergió como potencia. Tras la restauración Meiji, en el año 1894, Japón derrotó a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, anexionando Taiwán. En el año 1905, venció a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa, ganando Port Arthur. Las fábricas japonesas producían acero, mientras los ferrocarriles conectaban Tokio con Osaka. En China, la dinastía En se debilitó. En el año 1900, la rebelión de los Boxers desafió la influencia extranjera, pero fue aplastada por potencias occidentales, forzando concesiones. En India, el Raj británico intensificó su control. En el año 1877, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de India. Calcuta y Delhi crecieron con universidades, pero los indios enfrentaban discriminación. En el año 1885, se fundó el Congreso Nacional Indio, exigiendo reformas. En el año 1905, la partición de Bengala provocó protestas, sembrando las semillas del nacionalismo.
Los ferrocarriles británicos transportaban algodón, mientras los campesinos sufrían hambrunas. En el mundo islámico, los otomanos lucharon por modernizarse. En el año 1876, una constitución limitó al sultán, pero fue suspendida. En el año 1908, los jóvenes turcos tomaron el poder, buscando reformas. En Egipto, los británicos asumieron el control en 1882, administrando el Canal de Suez. En Persia, la Revolución Constitucional de 1906 estableció un parlamento, desafiando a los Qajar. El petróleo, descubierto en 1908, atrajo a Europa. En las Américas, los Estados Unidos se industrializaron. En el año 1879, Thomas Edison perfeccionó la bombilla, iluminando ciudades. En el año 1890, los rascacielos transformaron Nueva York, mientras las fábricas producían acero. En el año 1898, la guerra hispano-estadounidense anexionó Filipinas y Puerto Rico, marcando a Estados Unidos como potencia imperial. En América Latina, Brasil abolió la esclavitud en 1888, mientras Argentina y Chile exportaban trigo en 1900. En el año 1900, la tecnología conectó el mundo. En el año 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono, revolucionando la comunicación. En el año 1903, los hermanos Wright lograron el primer vuelo motorizado, iniciando la aviación. En el año 1905, Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad, transformando la física. Las ciudades, como Londres y París, crecieron con tranvías eléctricos, pero la desigualdad desató movimientos socialistas y sufragistas, exigiendo derechos para mujeres y obreros. En el año 1914, la Primera Guerra Mundial estalló, marcando el fin de una era. La rivalidad entre las potencias europeas, alimentada por el imperialismo, colapsó en un conflicto global. La Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia y Rusia, enfrentó a la Triple Alianza, con Alemania y Austria-Hungría. Las trincheras, desde Bélgica hasta Suiza, se llenaron de soldados. En el año 1917, Estados Unidos entró en la guerra, inclinando la balanza. La humanidad, con sus colonias y máquinas, forjó una era de poder y conflicto, lista para las convulsiones del próximo siglo. En el año 1914, el siglo XX temprano comenzó con una guerra devastadora. La Primera Guerra Mundial enfrentó a la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, contra la Triple Alianza, con Alemania y Austria-Hungría. El asesinato del archiduque Francisco Fernando desencadenó el conflicto. En el año 1917, las trincheras de Verdún y el Somme se convirtieron en campos de muerte, con millones de caídos. En el año 1917, Estados Unidos entró en la guerra, mientras Rusia se retiró tras la revolución bolchevique. En el año 1918, el armisticio puso fin a la guerra, dejando Europa en ruinas. En Rusia, la revolución de 1917 derrocó al zar Nicolás II. Vladimir Lenin lideró a los bolcheviques, estableciendo un gobierno comunista. En el año 1918, la guerra civil enfrentó a rojos y blancos, con los bolcheviques victoriosos en 1922. La Unión Soviética, fundada en 1922, buscó industrializarse, pero las purgas de Stalin en 1937 eliminaron a millones. En el año 1918, el Tratado de Versalles impuso duras sanciones a Alemania, sembrando resentimientos que alimentarían futuros conflictos. En el año 1920, el mundo buscó recuperarse. La Sociedad de Naciones, creada en 1920, promovió la paz, pero carecía de poder. En Turquía, Mustafa Kemal Atatürk abolió el sultanato en 1922, fundando una república secular. En el año 1924, modernizó el país con reformas educativas. En India, Mahatma Gandhi lideró la resistencia no violenta contra los británicos. En el año 1930, la Marcha de la Sal desafió el monopolio colonial, inspirando al nacionalismo. En China, el Partido Nacionalista, bajo Chiang Kai-shek, unificó el país en 1928, pero enfrentó a los comunistas de Mao Zedong. En el año 1929, la Gran Depresión sacudió el mundo. El colapso de la Bolsa de Nueva York provocó desempleo y pobreza. En Estados Unidos, el New Deal de Franklin Roosevelt, iniciado en 1933, impulsó obras públicas. En Europa, la crisis fortaleció a los extremismos. En Italia, Benito Mussolini consolidó el fascismo en 1922, mientras en Alemania, Adolf Hitler asumió el poder en 1933. El nazismo, con su ideología racista, persiguió a judíos y minorías, preparando el terreno para la guerra. En el año 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló. Alemania invadió Polonia, provocando la reacción de Gran Bretaña y Francia.
En el año 1940, los nazis conquistaron Francia, mientras Japón, aliado de Alemania, ocupó Indochina. En el año 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, y Japón atacó Pearl Harbor, atrayendo a Estados Unidos al conflicto. En el año 1942, la batalla de Stalingrado marcó un punto de inflexión, con los soviéticos resistiendo. En el año 1944, el desembarco de Normandía liberó Europa Occidental. El Holocausto, entre 1941 y 1945, fue una tragedia sin precedentes. Los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, junto con millones de romaníes, homosexuales y disidentes, en campos como Auschwitz. En el año 1945, los aliados liberaron los campos, revelando el horror. En Asia, Japón resistió hasta 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, forzando su rendición. La Segunda Guerra Mundial terminó, dejando 70 millones de muertos y un mundo dividido. En América Latina, los países enfrentaron cambios. En el año 1918, México promulgó una constitución revolucionaria, nacionalizando el petróleo. En el año 1930, Brasil vio el ascenso de Getúlio Vargas, modernizando la economía. En África, el colonialismo británico y francés persistió, pero el nacionalismo creció. En el año 1922, Egipto logró una independencia parcial. En el año 1940, los movimientos anticoloniales en Argelia y Kenia sembraron las semillas de la liberación. En el año 1945, el mundo buscó la paz. La Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945, promovió la cooperación global. En el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció principios de igualdad. Sin embargo, la Guerra Fría comenzó, enfrentando a Estados Unidos y la Unión Soviética. La humanidad, marcada por guerras y tragedias, forjó una era de reconstrucción y división, lista para los desafíos globales del próximo siglo. En el año 1945, el mundo emergió de la Segunda Guerra Mundial, entrando en una era de reconstrucción y tensiones globales. La Guerra Fría dividió al planeta. Estados Unidos y la Unión Soviética, superpotencias rivales, compitieron por influencia. En el año 1947, la doctrina Truman apoyó a naciones contra el comunismo, mientras el Plan Marshall reconstruyó Europa. En el año 1949, la OTAN se formó, enfrentada al Pacto de Varsovia en 1955. La carrera armamentística, con armas nucleares, marcó la amenaza de una guerra total. En el año 1947, la descolonización transformó Asia y África. India logró la independencia, liderada por Mahatma Gandhi, dividiéndose en India y Pakistán. En el año 1948, Israel se estableció, desencadenando conflictos con países árabes. En el año 1954, Argelia comenzó su lucha contra Francia, logrando la independencia en 1962. En el año 1960, 17 países africanos, como Nigeria y Senegal, se liberaron, aunque las fronteras coloniales provocaron conflictos. En el año 1967, la Guerra de los 6 Días intensificó las tensiones en Oriente Medio. En el año 1950, la tecnología impulsó cambios. En el año 1951, los primeros computadores comerciales, como UNIVAC, revolucionaron los cálculos. En el año 1969, Estados Unidos envió al Apolo 11 a la Luna, un hito de la carrera espacial. En el año 1981, IBM lanzó la computadora personal, democratizando la informática. En el año 1991, la World Wide Web conectó al mundo, transformando la comunicación. En el año 1997, los teléfonos móviles se popularizaron, iniciando la era digital. En el año 1962, la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, pero la diplomacia prevaleció. En el año 1968, los movimientos por los derechos civiles ganaron fuerza. Martin Luther King lideró marchas en Estados Unidos, mientras estudiantes en París y México exigieron reformas. En el año 1975, la guerra de Vietnam terminó, con la retirada estadounidense tras años de protestas. En el año 1979, la revolución iraní estableció una república islámica, desafiando a Occidente. En el año 1989, la caída del muro de Berlín marcó el declive del comunismo. En el año 1991, la Unión Soviética se disolvió, dejando a Estados Unidos como superpotencia. En el año 1994, Sudáfrica abolió el apartheid, con Nelson Mandela como presidente. En el año 1999, la Unión Europea adoptó el euro, unificando economías.
En el año 2001, los ataques terroristas en Nueva York desencadenaron una guerra global contra el terrorismo, con invasiones a Afganistán, y en 2003, a Irak. En el año 2008, una crisis financiera global, originada en Estados Unidos, colapsó bancos y economías. Los gobiernos intervinieron, pero la desigualdad creció. En el año 2011, la primavera árabe derrocó regímenes en Túnez y Egipto, aunque provocó guerras en Siria y Libia. En el año 2015, el Acuerdo de París comprometió a las naciones contra el cambio climático, mientras las energías renovables ganaban terreno. En el año 2020, una pandemia global, causada por un nuevo virus, paralizó el mundo, acelerando la digitalización con trabajo remoto y vacunas rápidas. En el año 2025, la humanidad enfrenta retos y oportunidades. La inteligencia artificial transforma industrias, mientras los viajes espaciales comerciales, iniciados en 2020, prometen colonias en Marte. Las tensiones geopolíticas persisten, con China y Estados Unidos compitiendo por liderazgo. En África, Nigeria y Kenia lideran la innovación tecnológica. En América Latina, Brasil impulsa la conservación amazónica. La humanidad, interconectada como nunca, lucha por la sostenibilidad y la equidad, forjando un futuro incierto pero lleno de posibilidades.